Bueno, familia, bueno, vamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y la última vez que estuvimos hablando sobre este capítulo, sabéis que estamos estudiando la intercesión. La semana pasada no pudimos porque fue todo el tiempo acerca de la oración, pero hemos estado viendo, estamos estudiando el tema de una de las partes de la oración, como es la intercesión. Hemos visto la vida de Moisés, cómo intercedía. Hemos visto también la vida de Samuel, como también era un intercesor. Hemos visto también la vida de Pablo, algunos ejemplos de Pablo. Y estamos ahora en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, hablando sobre la oración por excelencia. Y la oración siempre hay que, no sé si es un defecto mío, pero supongo, siempre hay, no es un defecto, ¿no? La palabra de Dios siempre es la palabra de Dios. Una de las cosas que en su momento me sorprendió es cuando surgió la versión de la Biblia donde las palabras de Jesús salían en rojo. De hecho, las palabras de Jesús salen en rojo. Y entonces, igual que hay tantas versiones, pues esa versión se enfatizaba las palabras de Jesús en rojo, como si tuviese más importancia las palabras de Jesús. Y sí y no. Las palabras de Jesús tienen más importancia, evidentemente, pero es que la Biblia, toda la Biblia es la palabra de Dios. Tanta importancia tiene lo que dice Jesús como lo que dice Andrés, y tanta importancia tiene lo que dice el apóstol Pablo como lo que nos enseña Filemón. O sea, a veces hacemos como dividimos y le damos más importancia a si la Biblia fuese un libro normal y corriente, evidentemente que tendría más importancia las palabras de Jesús, pero la Biblia es inspirada de principio a final, entonces cuando se hizo esa versión era como si eso como si el argumento fuese que lo que dice Jesús es más importante, y no, porque todo es palabra de Dios en la Escritura. Y bien, por supuesto que lo que dice Jesús siempre hay que prestarle mucha atención, pero lo que dice también el Antiguo Testamento lo que dice exactamente igual. Ahora es verdad que, por ejemplo, cuando estudiamos el tema de las oraciones, a mí me encanta el estudio de la oración. Yo he aprendido con los años muchísimo acerca de la vida de oración, de los personajes que aparecen en la Escritura, y hay oraciones que siempre he dicho que la oración, para mí, la oración más importante de un ser humano que yo he visto en la palabra es la oración de Moisés. Lo he dicho toda mi vida y lo seguiré diciendo. Esa oración que dice, muéstrame tu gloria, creo que es la más desafiante que un ser humano le puede decir al Señor, muéstrame tu gloria. Eso solamente lo puede hacer una persona con mucha hambre de Dios. Pero es verdad que después tú ves la oración de Jesús y se te carababa. Tú ves la oración de Jesús y te dices, madre mía, esta oración de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, si tú, wow. Y la oración intercesora, por ejemplo, ahora, ¿no? En Juan 17 es una oración que no hay nada, o sea, no hay ninguna oración tan importante, tan impactante, tan estremecedora, tan profunda y a la vez sencilla, tan de acuerdo a los propósitos de Él y del Padre, como es la oración de intercesión. Y vimos hace 2 semanas, estuvimos viendo cómo Jesús, en este capítulo, Él está orando por los creyentes. No sabemos exactamente cuánto tiempo dura esta oración. Esta oración la leemos y son 1 minuto y medio, 2 minutos, o menos, se lee enseguida. Ahora, no sabemos el tiempo que realmente empleó. No sabemos el tiempo que empleó, si fueron media hora, si está todo aquí escrito, cuando Juan tiene la inspiración y está escribiendo el Evangelio, si registra la oración o la parte que a Juan de alguna forma para él lo pudo recibir menor. No sabemos, pero esta oración ha cambiado vida. Y esta oración es una oración, igual que decimos que la oración del Padre Nuestro es una oración modelo, esta también es una oración modelo. Es una oración que nos enseña la importancia de interceder, la importancia de orar por otros. Y aquí vemos como Jesús, una de las cosas que hace es orar por los creyentes, por nosotros. Vimos como Jesús oró por Pedro. Yo he rogado que tu fe no falte. Y estuvimos hablando también hace 2 semanas sobre esa oración
de Jesús, que en realidad todos los discípulos estaban orando por todos, pero por él le dice que tu fe no falte, porque tengo un trabajo para ti después. Y estuvimos viendo también cómo Jesús también nos vemos que la palabra de Dios nos enseña a interceder también los unos por los otros, a orar los unos por los otros. Y vimos cómo Jesús es el sumo sacerdote, y una de las funciones del sumo sacerdote es interceder, como hacían los sacerdotes en la ley mosaica. Eso es lo que vimos más o menos hace 2 semanas, pero fijaos lo que dice ahora en los versículos 11 y 12 del capítulo 17. Versículos 11 y 12. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Versículos 11, 12 y el 15. 11, 12 y el 15. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Muy bien, fijaros que en esta oración hay una palabra que se repite. ¿Cuál es la palabra que se repite? Mundo. Muy bien, el mundo se repite. ¿Y cuál más? Guardar. Guárdalos, fíjate, guardar. Fijaros que dice en el versículo 11 una vez, guárdalos en tu nombre. Versículo 12 en 2 ocasiones, yo los guardaba en tu nombre, y después dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y después en el versículo 15, sino que los guardes del mal. Es decir, fijaros que en 4 ocasiones, en estos 3 versículos, Jesús está hablando, está rogando, está pidiéndole por protección. Por protección. Antes ha pedido, vimos hace 2 semanas, estuvimos viendo cómo Jesús ora por los creyentes, y ahora está orando por protección. Protección de los creyentes. ¿Necesitamos que Jesús ore por nosotros por protección? Claro, evidentemente. Jesús, cuando estaba orando por los discípulos, no olvidemos que Jesús sabía lo que iba a pasar, Jesús sabía lo que iba a venir. Jesús es verdad que voluntariamente dejó su poder, digamos, para su uso personal, pero Jesús era Dios, Jesús tenía todo el conocimiento, y Jesús sabía lo que iba a venir. Jesús sabía no solamente lo que iba a venir con él con respecto a la cruz, que sabía lo que iba a pasar, que sabía el sufrimiento que iba a tener, que sabía que iba a cargar con todos los pecados del mundo por nosotros, pero es que también sabía lo que iba a pasar a los discípulos. Es que también sabía cómo los discípulos iban a estar atemorizados, cómo se iba a perseguir a los discípulos y cómo iban a tener un sufrimiento terrible. Y todos sabemos que la historia nos enseña que todos los discípulos murieron torturados, martirizados, menos Juan. Y Juan no murió martirizado, pero estuvo a puntito, porque estuvo en la isla de Patmos, allí con las piedras, siendo muy mayor, y el hombre no murió, pero casi. Y Jesús sabía esto. Jesús sabía que la iglesia iba a ser perseguida. Jesús sabía que se iban a levantar una oposición contra los creyentes. Jesús sabía lo que iba a pasar en aquel momento, y Jesús sabía lo que está pasando hoy en día. Lo que está pasando hoy en día. Y una de las cosas que a mí me encanta, que ni siquiera lo rasco, no lo acabo de entender, pero me encanta, es que sigue intercediendo por nosotros, sigue intercediendo por la iglesia, sigue delante del Padre intercediendo por nosotros. Y aquí está intercediendo por protección, que el pastor guarde a las ovejas, y que el Padre cuide y guarde a los hijos. Es lo que está diciendo aquí, que los guarde como Él lo había guardado. Él había guardado a los apóstoles durante esos 3 años que Él estuvo, pues de la misma forma está diciendo, guárdalo tú también, como yo los he guardado, y está pidiendo la protección y el cuidado del Señor hacia ellos por protección. Y en 4 ocasiones lo está diciendo, guárdalo, la necesidad de que se nos guarde, necesitamos protección, hermanos, mucha protección. Mirad lo que dice en el Salmo 121. Salmo 121.
Y vamos a leerlo completo. Salmo 121, que ustedes vean que un hermano lo pudiese leer. Salmo 121, los 8 versículos que hay. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Qué vemos en este salmo? ¿Qué palabra se repite aquí también? Guardará. Guardará. Fijaros que nos dice en el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero y no se dormirá el que te guarda. Versículo 4 al final, el que guarda a Israel. Versículo 5 al principio, Jehová es tu guardador. Versículo 7 al principio, Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Y versículo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Este es, como bien dice el título puesto por los hombres, Jehová es tu guardador. Aquí han dado de pleno. Aquí quien pusiera esto ha dado de pleno, vamos, porque no hace falta comerse el coco para dar este título, porque es así. Jehová es tu guardador. Sabéis que aquí está hablando, estos salmos son salmos que se cantaban cuando la gente iba de peregrinaje hacia Jerusalén, hacia Israel. Había gente de otras partes de Israel que llegaban al templo a guardar las fiestas y venían también de otras partes del mundo romano, del mundo de aquella parte, y venían a la fiesta y cuando iban son cantos de peregrinación. Cuando tú ibas por la calle estabas cantando los salmos y se estaban haciendo la fiesta, tenía que ser un espectáculo, ver a la gente, a las multitudes, a las familias, los padres y las madres yendo de peregrinaje, yendo hacia el templo y cantando estos actos, es realmente impresionante. Y aquí están cantando y se está diciendo que el Señor nos guarda. Aquí está hablando que el Señor guarda a Israel. Pero el Señor también, como hemos visto en la oración de Jesús, el Señor nos guarda a nosotros. Una de las cosas que vemos aquí claramente es que el Señor no duerme. Claro, es Dios. No sé si alguna vez se echará una siestecita, pero Dios es, y tenemos la completa convicción, la completa seguridad de que nunca estaremos solos, de que nunca estaremos desprotegidos, porque el Señor siempre está ahí y nos guarda. Es como una oveja que entra en el redil, se cierra y la oveja está diciendo, sé que el pastor está ahí. Y puede venir un lobo, y puede venir un coyote o quien sea, pero el pastor está ahí, ¿no? Pues nosotros sabemos que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, el Señor nos guarda. Es una promesa suya, porque Él no duerme. Y Él está ahí con nosotros. Nos dice que nos guarda Jehová en su sombra a tu mano derecha. Nos dice que otra cosa muy importante que dice, Jehová te guardará de todo mal, que ahora vamos a ver algún texto. El Señor nos guarda de todo mal, dice que también que guardará tu alma. Esto es algo precioso. Una de las cosas uno de los temas favoritos de Chari de toda la vida es el tema del alma. Ella, hay veces que te pone a hablar se pone a hablar del alma, del cuidado del alma, de hecho algún estudio también ha hecho sobre el alma. El alma es algo hermosísimo. El alma, alguna vez leí hace ya mucho tiempo, algunos científicos han hecho pruebas que dice que cuando una persona muere, en el momento de la muerte hay como 2 gramos que desaparecen del cuerpo. 3 gramos. 33 gramos. 33, pues gracias. 33, pues entonces yo leí más. 33 gramos que en un momento dado dices tú, ¿dónde están esos 33 gramos? Y hay algunas personas que dicen que puede ser el peso del alma. Es una teoría interesante, el peso del alma. Dios nos ha dado el alma y el alma se enfrenta a muchos peligros. Y en el mundo en que vivimos todavía más. Y sin embargo nos dice el texto que el Señor guardará nuestra alma.
De hecho, este salmo se ha cantado mucho siempre en la Sí. iglesia. Es más, yo voy por la calle y me gusta cantarlo, me encanta, porque te Yo lo sirve aprendí de una cantando. bendición tremenda el cantar este salmo. Sí. El Señor te guarda Y es de uno todo de mal, los- Él guarda tu alma. Y lo que comentaba antes de un cántico, en el templo había unas gradas, las gradas son unos escalones, esto es una grada. Y es un cántico gradual que cantaban cuando subían entre este y otros muchos. Y lo cantaban cuando iban subiendo las gradas del templo. Y además de venir aquí lo de guardar, como verbo guardar, como metáfora, hay una metáfora preciosa aquí, que es la de la sombra. Dice: Jehová es tu sombra a tu nombre de ser. ¿Hay algo más cercano que tu sombra? ¿Hay algo que te guarde más que tu sombra? En metáfora hay una poca de metáfora aquí que tiene que ver con guardarte, de estar pendiente de ti. Fijaros que no solo nos mira porque Él nos guarda, no se duerme, nos está diciendo que nos guarda de todo mal, que guarda nuestra alma, y también nos dice que guardará tu salida y tu entrada. Tu salida, en este caso tu entrada para la fiesta, y tu salida después también de los cultos de la fiesta. Para nosotros también nos guardará de la entrada. Este es el versículo lema de los fines de semana que uno va, o de los puentes, o cuando va de viaje, de largo y de viaje, a hacer un viaje: Señor, guárdame en la entrada y en la salida. Entonces yo creo que todos los creyentes muchas veces oramos y en los coches también a veces. Sobre todo las madres. Sí, sí. Así que fijaros cómo la palabra de Dios nos enseña, y la oración de Jesús nos enseña la importancia de la oración por protección, por cuidado de nosotros. Mira lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Quiero que leer. Os escribo a vosotros, padres, para que conocéis, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Muy bien. Os he escrito... Sigue. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. Muy bien. Fijaros que nos dice que cuando hablamos del mal, cuando hablamos de guárdalos del mal, el bienvenido campeón, el mal se puede convertir en algo abstracto. ¿Qué es el mal? ¿Cómo definiríamos qué es el mal? El desobedecer al Señor. La ausencia del bien. Desobedecer al Señor y la ausencia del bien. Bien. La ausencia del bien. Donde no hay bien, está el mal. Donde, por definición, donde está el bien, no está el mal. Bien, la ausencia del mal. El mal lo podemos sintetizar, lo podemos decir, es algo, conceptos y tal. Cuando hablamos del mal, creo que todos sabemos lo que estamos hablando. Son palabras que a lo mejor no tenemos ni que definir, porque todos tenemos nuestro concepto del mal. Pero cuando hablamos del mal y lo enfocamos en una persona, quizás el tema cambia, porque ya lo podemos ver más el producto del mal, lo que realmente hace el mal. Y cuando leemos por ejemplo, y hablamos del maligno, el mal toma cuerpo. El mal toma, no sabemos cómo es el cuerpo del diablo, del ángel caído. No sabemos su cara, sabemos que es capaz de disfrazarse, que se puede disfrazar como ángel de luz, lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero en realidad nadie conoce la apariencia del diablo. Pero la palabra de Dios nos dice que el diablo es malo por naturaleza, por el pecado que tuvo. Es el mal personificado. Igual que Jesús es el bien personificado, el diablo es el mal, es el maligno, Y aquí nos está diciendo que este maligno nos está diciendo, y es interesante que aquí se está dirigiendo
a los jóvenes, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Porque habéis vencido al maligno. Y después, en el versículo 14, está diciendo, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y digo yo, ¿cómo podemos vencer al maligno? Porque el maligno, a cada uno de los que estamos aquí, nos coge y nos revolotea y nos da 40 vueltas. No, 40, nos da millones de vueltas a todos los que estamos aquí. El maligno, el diablo es mucho más astuto que nosotros, es mucho más malo que nosotros, es homicida, es destructor, no quiere que tengamos la vida abundante, va por nosotros y sin embargo aquí nos está diciendo en unas palabras sumamente importantes de Juan, os escribo vosotros hijitos, escribo vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo se puede vencer al maligno? ¿Es posible vencerlo? Con la obediencia a la palabra de Dios, Yo vuelvo otra vez con la obediencia. de principio a fin. Vencer con el bien y el mal. La obediencia creo que es la palabra correcta. La obediencia. Mirad que dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, una de las consecuencias de que esa palabra permanezca es la obediencia, efectivamente. La obediencia. Esa es la palabra, es el antídoto perfecto. El diablo siempre va a estar ahí sembrando el mal. Es su especialidad. Sembrando el mal. Como dice también Jesús en la parábola del sembrador, después viene el malo y quita todo lo que se ha sembrado y tal, ¿no? Es el malo. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la vacuna? La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la oración, el ayuno, la iglesia, en la comunidad de los santos, pero efectivamente una de esas vacunas, la más importante es la obediencia. La obediencia. La obediencia, porque la obediencia nos hace hacer el bien y no el mal. Vemos la respuesta en Jesús en la tentación. Cuando el maligno le atacó, él se defendió a través de la palabra. Escrito está. Muchas veces no nos acordamos de escrito está. Y que Dios nos da salida contra la tentación. Sí, Shari. Y la figura de la cruz con la sangre de Jesús es la que nos permite rechazar el mal. O sea que la muerte de Cristo en la cruz, esa figura en nuestra mente y el clamar a través de la sangre de Cristo nos da poder para rechazar el mal. Mirad lo que dice también el mismo libro, Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 18 y 19. Primera de Juan 5, 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Muy bien, fijaros que antes es interesante que muchas veces hablamos de Primera de Juan y se habla de muchas cosas, pero este tipo en cuanto a la maldad, en cuanto al mal, en cuanto al diablo, a veces pasa un poco desapercibido en el contexto de la carta. Pero fijaros que está hablando del mal al principio y del malo, y está hablando también del maligno al final. Y nos dice en el versículo 19, nos dice una cosa interesante: el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Sí, es verdad. Y es verdad. O sea, no creo que ninguno de los que estamos aquí pueda decir otra cosa. Mires para donde mires, estás viendo el mal. Estás viendo el mal. Y te pones a mirar en el pasado, y en el pasado también ves el mal. Y te pones incluso a pensar un poco en la ingenuidad que hemos tenido. Hay gente que pensaba que cuando llegaba la Ilustración, la Ilustración iba a acabar con el mal. Llegó la Ilustración, vino la Revolución Francesa, y el mal no se acabó, el mal continuó. Cuando tú miras hacia atrás,
tú dices, hay gente que dice que cuando llegara la revolución industrial el mal se iba a acabar. O sea, llegó la revolución industrial y el mal continuó. Tú miras hacia atrás y te dice, cuando llegue un momento en que la cultura predomine, cuando se tenga, el mal va a desaparecer porque la cultura va a predominar y la cultura va a cambiar el ser humano. La cultura no va a cambiar el ser humano. Hoy en día tenemos más cultura que en todos los siglos anteriores. O sea, los chavales tienen más conocimiento que todos nuestros padres y abuelos, me refiero a conocimientos de aritmética, de geografía, etcétera, que todos nuestros antepasados juntos, porque eran analfabetos y muy pocos tenían un conocimiento y llegaban a estudiar. Y sin embargo el mundo está cada vez peor. O sea, el mal está ahí, porque el mal lo llevamos aquí. En el siglo XIX salió un periódico en Inglaterra, un periódico que decía, hizo una encuesta al periódico y decía el periódico, más o menos, decía, ¿cuál es el mal del mundo? ¿Cuál es bueno, a la hora de los lectores tenían que contestar, para ti, ¿cuál es El mal que predomina. el mal que predomina, más o menos? Era así la pregunta, que no me acuerdo, sí que se me acaba de venir a la mente. Y hay un escritor muy importante que se me ha ido a la mente de la mente, que hizo un escritor inglés que hizo una serie también, católico, que hizo una serie sobre un cura que era detective. Bueno, no me acuerdo, se me ha ido el nombre. Y ya me vendrá. Y este escritor escribió al periódico y le dijo: el mal del mundo soy yo. O sea, ¿cuál es el peor mal del mundo? Y él dijo: el peor mal del mundo soy yo. Soy yo. Y es verdad, porque cada uno, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo malo que tenemos nosotros no se va a cambiar con la ilustración, no se va a cambiar con la cultura, no se va a cambiar con la sanidad pública, no se va a cambiar porque haya más universidades, porque es que el corazón humano está podrido por el pecado. Y entonces el mal soy yo. Y en este sentido solamente Jesús puede cambiar. Y es curioso como esta expresión, como está diciendo aquí el Señor aquí a través de la epístola de Juan, de 1 Juan, que el mundo entero estaba bajo el maligno. No olvidemos que también dice la Escritura que es el príncipe de este mundo. Es el príncipe de este mundo. Y todo el mundo, y tu vida, y tú dices, ¿cómo es posible? Hay corrupción, hay guerras, hay cosas que ves que son cosas vejatorias hacia los demás, esclavitud de niños, esclavitud de mujeres, el mal, la industria del porno, la industria de las armas, la industria del juego, hay tantas cosas, el mal. Precisamente ayer el Papa mandó un escrito a las monjas y a los curas que dejaran de ver películas porno. Yo me morí y digo, vamos, sí. Un escrito ha salido en, no sé qué periódico, pero ha salido. Que dejen de ver los curas y las monjas películas porno. Digo, pero por favor, ¿dónde estamos? El Papa Francisco, además salió en televisión, perdón, en un periódico y salió él diciéndolo en televisión, que se me olvidaba decirlo. Él mismo salió hablándolo en castellano, vamos, en español. Que dejen de ver películas. Madre mía. A mí no mundo evangélico debería decir lo mismo. También, sí. Pero vamos, ¿dónde estamos llegando? Porque los católicos para ellos es como si fuera Dios, ¿no? Y que tenga que decir que... Pero lo que dice Lara también es cierto. En el mundo evangélico también hay mucho, y hay lugares, hoteles por ejemplo, donde hay concentraciones, hay simposios y hay congresos y tal, también de pastores y tal, y tú dices, hay gente que alquilan películas porno. Serán creyentes, porque es que te lo digo. Ya tienes que poner entre comillas si son creyentes o no. Pues, porque pueden decir, sí, yo he creído en el Señor, pero si tú haces estas cosas, a mí me deja mucho que pensar. pues lo hay. Ya, ¿verdad? Si yo no digo que no, pero por su fruto los conoceréis. En el versículo 18 te lo dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado. Claro. Claro. Yo creo que hay una parte de que estamos dejando de reconocer el mal o el maligno como enemigo, porque si hay de vencerlo, porque hay de vencerlo, y si necesitamos protección, que es el enemigo, y el mal más bien más suavito, porque decir, bueno, no es tan malo. Porque no es cosa que ni estoy hablando de hacer mal bien mal, pero lo que era mal antes ya no se reconoce como tan mal, ni el enemigo. Y estaba comentando, Olivia, no sé qué en vuestro barrio hoy, el mío, lo siento, que delante en el colegio entrando hoy, todos los niños de 3 y 4 añitos que lo preescolar, entrando de negro, vestido hoy como demonios, como diablos, como... Era el año pasado. Pero el que está diciendo a ese niño que no pasa nada, ese no es malo, que antes un demonio era malo. Claro, estamos normalizando, pero ahí están los Sí, padres. Y a mis hijos sí, nunca pero les he digo, dejado la por eso fuerza. digo que no es solo decir pecado, pero ya no tenemos enemigos. Y tenemos que, y yo creo que el cristiano tampoco reconoce que tenemos un enemigo. Está vencido, lo tenemos ganado, Sí, pero es un enemigo. pero es un enemigo. Claro, Y pero si si le damos- necesitamos la protección es porque, Sigue haciendo daño y... sí. Pero Y si pero le ya es más damos- suave, porque ya más, parece más como la luz, pero hay que reconocer que estamos en batalla. que si le damos libertad para que nos toque en todas las cosas, pues estará encantado. Porque ahora no hay la verdad, es mi verdad y tu verdad y su No, verdad. La Y verdad cada uno es puede decir lo que Cristo. La quiera. verdad es Cristo. Sí. Y todo lo demás El, que me quieran decir no es verdad. el problema es no hablar con propiedad porque nadie tiene su verdad. Tendrá sus razones. Sí, eso sí. Yo tengo mi razón, pero no tengo mi verdad, porque la verdad es una y punto. Tú puedes ver las cosas desde una perspectiva. Tú sabes que un dado tiene 6 caras y tú no ves las 6 caras. No puedes ver las 6 caras. Tú ves la que estás viendo. Sí. Entonces, esa no es tu verdad. Esas son las caras que tú ves. Porque la verdad es que son 6 caras. Y punto. La verdad es Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la Y vida. nos ha dejado Y la no hay- palabra y de no hay Dios nadie para más. guiarnos por ella. Ahora, si nosotros empezamos a decir y vamos asumiendo, porque el problema es que vamos escuchando y asumiendo, escuchando y asumiendo. Aquí ha habido una cultura de toda la vida, la de los Reyes Magos, la de esto, la de los otros, y sin embargo han venido una serie de culturas de otros sitios que se han metido por la puerta falsa, no, se han metido de cabeza. Bueno, pero hay culturas que son buenas. Por ejemplo, No, no, acción pero- de gracia. pero escúchame, Esa yo no cultura estoy de entrando, gracia, pero- Es la que está... pero lo de Halloween. Pero Mari Carmen, yo no estoy entrando en que sea bueno o sea mala, sino que tenemos que saber qué es lo que nos está entrando. Lo mismo que hay que saber qué es lo que tenemos. Lo mismo hay que saber qué es lo que tenemos. Porque aquí se han hecho barbaridades, no hace falta que venga del extranjero, sino aquí se han hecho barbaridades de toda la vida. Y se han hecho persecuciones de toda la vida. Entre los mismos cristianos, entre comillas. Porque a ver, los que quemaban a los herejes eran cristianos, según ellos. Sin embargo, estaban quemando a los cristianos. O sea, esa pequeña manada que siempre ha habido desde el principio de la historia de la Iglesia, esa pequeña manada ha existido aquí en Francia, en esto, lo otro, y han habido núcleos de hermanos de verdad que han estado escondidos, que han estado poco menos que en las catacumbas, porque otros que se llamaban cristianos se lo estaban cargando. Y eso nos va a la historia y lo podemos ver perfectamente hasta el día de hoy. ¿Qué ocurre? Que si nosotros empezamos a decir que es un diablillo, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase? Es un diablillo. ¿Pero qué está diciendo? Y el problema es que no se habla con propiedad, en todos los sentidos, y no decimos las cosas como hay que decirlas y con el sentido que tienen. Y hay que saber realmente el valor y el peso y la fuerza de las palabras. Eso lo tenían los judíos precisamente con su cábala, porque hasta las palabras tenían su peso y su fuerza. Y no se podía decir cualquier. El nombre de Dios se perdió, precisamente por eso, porque no se podía decir.
son nombres que no se podían decir y se perdieron. Y bueno, y es que tú te pones a hablar del enemigo y empiezas a ponerle nombre y estás invocándolo. Parece, ¿no? Que parece una tontería. Sí, eso es lo que quiere él, que parezca que es una tontería. Y por ahí se cuela. Si es que no podemos dejar ni una rendija abierta para que no se cuele un poquito. Porque si no nos pica. Una de las cosas que ya hemos hablado en otras ocasiones también es que somos, vamos de una punta a otra. Eso. Vamos de una punta a otra. De toda la vida, durante muchos años, yo no sé en otros países, pero aquí en España, es que si el hombre del saco, que si te van a coger, que si te coco, Los mantequeros. que los mantequeros, que si vas al infierno, que si vas a tal cosa el diablo te va a ir a por ti, duérmete porque si no el diablo va a entrar en la habitación. O sea, se ha creado durante muchísimas generaciones una imagen del diablo y de la maldad horrible. O sea, y tú ibas creciendo con la mente enferma, que todo era malo, que todo era pecado y que el diablo estaba ahí. Y te podía coger, te podía desangrar, que se podía... o sea, una cosa... Sin embargo, hemos pasado lo contrario. Ahora el diablo es un amiguete. Y el diablo ahora es una... Te pones tú en tu capa y tú dentro... Y ella lo ha dicho muy bien. Ella ha dicho, hemos dejado de tener un enemigo. O sea, ya no tenemos un enemigo. Y cuando tú dejas de tener un enemigo, vas a la guardia. Porque no hay enemigo. Entonces, y textos como Efesios capítulo 6 sobre la armadura del cristiano no tiene mucho sentido, porque ya no hay enemigos del que protegerse ni del que guardar. Entonces, al diablo lo estamos domesticando. O sea, ya no se habla del diablo en la iglesia, no se predica del diablo en la iglesia, no comentamos nada. Es un tema que incluso hay creyentes que se ponen nerviosos cuando se toca el tema del diablo y tal, de sus artimañas, de sus tretas, de las cosas que hace. Entonces, pero el diablo está, y el diablo está aquí, está como príncipe regente, está aquí, y el mundo entero va hasta su influencia, pero le estamos quitando esa influencia y si no tenemos un enemigo, ¿de qué nos vamos a cuidar? ¿De qué vamos a huir? ¿O cómo nos enfrentamos a él? Entonces, el diablo entra, sale, ese que sabe mucho, es muy astuto. Entonces, o llega un momento en que ya las películas del diablo, películas de demonios, películas de lecturas, cómic, que los niños lo leen, tebeos, y tú dices, y está ahí. Y la cultura, en nuestra Biblia, aparece el diablo muchísimas veces, y sus respectivos nombres que también. Y hoy día, pues, se pasa de puntilla. Le hemos dado la llave de casa. Una buena frase. Lo triste que hoy en día todo lo malo es bueno. Ya. Si no eres anticuada, todo lo malo es bueno. Eso lo decía ya Isaías. Sí. A lo bueno malo y a lo malo bueno. Exactamente. Sí, iba a decir casi lo mismo, que está tan torcido de que sí, yo no estoy de acuerdo con todo lo de género, de identidad, de sexualidad, que yo soy la enemiga por mantener lo que dice la Biblia y lo que yo creo sin cambiar. Yo soy la enemiga porque estoy perjudicando a alguien y es como... Un delito de odio. Sí, hemos llegado a ese punto en que todo es correcto menos la perspectiva bíblica o más conservadora, y esta perspectiva es la mala porque hace daño a los que no están de acuerdo. Y se ve mucho en las redes sociales con los jóvenes y en sus clases. Pero lo que ellos no saben es que llegará el día en que todos debemos de dar cuenta. Todo, desde el primero al último, sea creyente o no sea creyente. Yo soy de padre, pero me dice, pero mientras tanto hacen daño. Hasta que llegue ese día sencillo. Pero, a ver, que hagan todo el daño que quieren hacer. Lo que yo no puedo hacer es hacerme cómplice de ese daño. Todos vamos a pasar por ese juicio, sea creyente o no lo sea. Allá cada uno. Nosotros no pasaremos por el tribunal. Pero me has entendido lo que quiero decir. Por el gran trono blanco, no. Nosotros como creyentes
creyentes no, pasaremos, no, Xavi, por el tribunal de Cristo, pero por el trono blanco no. Pero pasaremos por un tribunal. Sí, Lo que pasa es que no tenemos castigo. en plan de para juicio, ir. eso de juicio, exactamente. Tenemos un abogado. Un abogado. Claro. Sí. Porque pecadores son. Entonces allá que Sí. Mira, en este sentido nos dice el texto de 1 de Juan que efectivamente, como estamos viendo, que el mundo entero va a estar bajo el maligno. Pero lo que dice el versículo 18 es muy importante. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el maligno, por eso es tan importante la oración y de intercesión y de nosotros de orar los unos por los otros, de pedir la protección de Dios los unos por los otros y lo que Jesús también nos enseña, de él orando, porque el maligno es otra. Cuando dice el maligno le toca, ¿por qué dice eso? Porque la intención del maligno es tocarnos. La intención del maligno es ir por nosotros y hacernos daño. Por eso dice que oremos porque el maligno nos toca, porque su intención es ir por nosotros. Jesús es tremendo porque Jesús lo califica como homicida. Como homicida. Es un destructor. Es un asesino. Y va por nosotros, va a impedirnos a saca por nosotros. Entonces, y sin embargo, el Señor está orando por nosotros. Y el maligno no nos toca. Y cuando tú piensas en esto, tú dices, un momento, pues yo conozco a Fulanito, ¿verdad? Y yo conozco mi propia vida. Como el Señor, como el diablo había un momento, ¡bumba! ¡Bumba! Y sí, y como tú ves que estás siendo tocado, zarandeado. Pero después piensas un poco y tú dices, el diablo zarandeó a Job. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Pero fue bajo el permiso de Dios. Fue bajo el permiso de Dios. Si por el diablo hubiese sido, lo hubiera matado. Y el mismo Señor le dice, no toque su vida. Te di permiso para que... Pero a él no le toque su vida. Es decir, el diablo viene a por nosotros y nos toca. Y ahí tampoco podemos pensar, no, nosotros estamos en una onda de cristal y estamos protegidos. No, el diablo, porque su intención es matarnos, es destruirnos. Es que abandonemos el cristianismo, que nos apartemos, que nos volvamos que neguemos a Cristo, que nos volvamos a nuestro vómito, desanimarnos. Ese es el propósito del diablo. Y nos toca, claro que nos toca, pero nos toca siempre conforme a la voluntad de Dios y el cuidado de Dios. No nos toca hasta matarnos, porque Dios nos cuida. Y también nunca sabemos hermanos, cuando el diablo, porque lo experimentamos, y a veces decimos, noto que el diablo me está atacando. ¿Cuántas veces hay hermanos que han orado y dicho, hermano, estoy orando por ti porque tengo una carga, como que el diablo te está tocando? Eso cuántas veces ha ocurrido en nuestra vida, y es cierto. Pero también es cierto que Dios nos guarda. Que Dios nos guarda. Y que Él tiene un plan con nosotros, igual que lo tuvo con Job. Y que a veces somos conscientes del ataque del diablo, pero ¿cuántas veces somos conscientes de que Dios nos ha cuidado? Y no somos conscientes de que el diablo ha ido con nosotros porque Dios nos ha guardado. Estoy seguro que muchas veces el diablo va por nosotros y Dios lo pone en su mano. En otros momentos, por el bien incluso de nosotros, por enseñarnos, permite ciertas cosas. Pero ¿cuántas veces Dios habrá puesto su mano? No, y nos ha protegido. ¿Por qué? Porque Jesús está orando, está guardándonos, está intercediéndonos por nosotros. Igual que aquí también Juan lo está diciendo, que nos guarda también de la influencia demoníaca. A la forma del ataque del diablo, estos días he visto una película que se llama El Silencio, que trata de misioneros católicos que iban a Japón en el año 1600 y pico a llevar el evangelio allí, y cómo perseguían a todos los que eran cristianos, a ellos y a los que aceptaban al Señor. Tela, la película para que vean. Silencio se llama, o El Silencio. Es tremendo.
rechazarán a Cristo. Rechazar a Cristo. Es lo que quiere. Si lo que quiere es eso, porque ya con eso ya te matan. Que es la muerte. Si te metes en la historia de los misioneros, la historia del movimiento misionero, la historia del movimiento misionero, tanto católico y evangélico, la historia del movimiento misionero está lleno de relatos, de historias de hombres y mujeres que han podido ver cómo Dios lo ha cuidado, cómo Dios lo ha guardado, de gente que han ido a matar a misioneros y de pronto han parado, gente que han ido con la intención clara de estar en una casa misionera y de pronto han visto como gigantes o como ángeles y han parado. ¿Por qué? Porque el Señor cuida. Y el Señor cuida, que no significa que en todas las ocasiones guarde. Sus propósitos son misteriosos en muchos sentidos. Pero el Señor es el que guarda. Es el que guarda. Y nosotros tenemos que tener, por lo menos, no un miedo, porque no es eso. Pero sí tenemos que concienciarnos de que tenemos un enemigo tremendo. Un enemigo tremendo. Respeto. Y un respeto. Un respeto de que, wow, que yo me creo que soy muy importante y no, que el diablo tiene más poder que yo. Lo que pasa es que hay una diferencia que es tremenda. Mira lo que dice, con eso vamos a terminar, mira lo que dice Judas, versículo 1. Judas, versículo 1 y después el versículo 24. Judas 1, ¿quién no quiere leer? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Fíjate, guardados en Jesucristo. Y ahora, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Principio del libro, principio de la carta. Versículo 1, guardados en Jesucristo. Final de la carta, el que es poderoso para guardaros sin caída. Principio y final, y nos está diciendo Judas que Jesús nos protege, nos cuida y que es poderoso para guardarnos. Poderoso para guardarnos, hermano. Nos guarda. Es como cuando vemos en el capítulo 10 que Jesús habla de que nos tiene a nosotros en su mano. ¿Y quién nos va a quitar de su mano? ¿Quién nos va a...? Tenemos la seguridad en su mano poderosa. Tenemos al Señor que nos guarda porque es nuestro protector, porque es nuestro guardador, porque es todopoderoso. Todopoderoso. Así que una de las cosas que debemos hacer es interceder por los demás, interceder para que el Señor nos cuide, para que el Señor cuide a Emiliano en su trabajo, para que el Señor cuide a Fernando en la actividad y las cosas que hace, para que el Señor nos ayude a ser santos, nos ayude a vivir de forma correcta y pedir, Señor, bendice a fulanito, a menganito y guárdalos del mal. Guárdalos del mal, guárdalos del maligno. Guárdale de la influencia del diablo y de la influencia del mal. Y la influencia del mal hoy en día está en la televisión, en las redes sociales, en los móviles, en los libros, en las películas, en todo. Y tenemos que discernir lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que discernir lo que es bueno y lo que nos ayuda a crecer y lo que viene del diablo. Y no es tan fácil discernir, no es tan fácil. Hay que pedirle al Señor que nos ayude y que también nos ayude como iglesia, que nos guarde también del mal, de las divisiones, de los enfrentamientos, de las discusiones tontas, de ese tipo de situaciones, de los orgullos, de los personalismos, que nos guarde del mal, que nos guarde de los ataques del diablo, porque el diablo va a intentar por todos los medios, no solamente a nivel individual de nosotros como creyentes, sino a nivel de iglesia, cerrar las iglesias, que los creyentes nos peleemos, que no tengamos una vida de justa, de rectitud, de amor entre nosotros, sino Él va a procurar que haya odio y aborrecimiento y rencores, etcétera, 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 ¿no? Por eso es importante esta oración de Jesús. Guárdanos, como yo los he guardado, Padre, guárdanos. Esta es una oración que nos debe dar paz también y tranquilidad, que el Señor
está orando por nosotros para guardarnos de